Political Intelligence se constituyó en 1995 como una consultora de Public Affairs, con sede en Londres, Bruselas, Roma, Edimburgo y Madrid. Ofrece un servicio integral a nivel nacional y europeo de representación de intereses a empresas de una amplia tipología de sectores. Javier Valiente es su Country Manager en España y con él hemos hablado del estado de las relaciones institucionales en nuestro país y de políticas, la herramienta que han lanzado desde Political Intelligence para facilitar y ayudar a departamentos y profesionales de este ámbito. Pues tenemos con nosotros a Javier Valientes, el Country Manager de Political Intelligence, un despacho dedicado a las Public Affairs y que lleva en España 15 años, nada más y nada menos, y a quien damos la bienvenida a PER Noticias. Bienvenido a esta casa, Javier. Hola, buenos días. Bueno, pues cuando hablamos en España, lo hemos comentado con algún otro invitado aquí en PER Noticias, de tema del lobby, se nos suele poner la gente que nos escucha en un estado primero de alarma, digamos así, por poner un ejemplo bastante actual, y luego una sensación un poquito de desconfianza hacia el tema de los lobistas. Sin embargo, hablamos de la representación institucional o de la defensa de intereses y la legalidad no se pone en entredicho en ningún momento. En España vosotros lleváis 15 años, son 3 lustros de trabajo, representación de intereses, pero ¿a qué se dedica un despacho como el vuestro? Pues un despacho como Political Intelligence lo que hace es representar los intereses legítimos de las empresas y de las asociaciones ante las instituciones públicas y los representantes políticos, ¿no? Es decir, lo que hacemos es trasladar la posición o los mensajes o las propuestas legislativas, normativas, de intereses legítimos y de sectores que tienen un interés en una determinada materia a los representantes políticos y a los responsables públicos que están participando en un desarrollo legislativo, normativo, que pueda afectar a ese sector. En una sociedad que cada vez requiere o demanda más transparencia en las instituciones y en los procesos también legislativos, los procesos políticos y sociales, quizás el lobby se ha visto siempre como un sector hermético cerrado cuya comunicación es poca y probablemente distorsionada. Bueno, de hecho, en las democracias más avanzadas y con más años de recorrido, los lobbies y los responsables de Public Affairs están reconocidos como organismos de consulta y de conocimiento científico de las instituciones, porque al final lo que hacen es justamente dar más transparencia a la relación entre las empresas y asociaciones y las instituciones. Es decir, establecer una profesionalización de esa interlocución y esa participación y traslado de la posición del sector privado a los responsables políticos durante un proceso legislativo. Al final, los responsables políticos, a la hora de fijar una posición sobre un determinado tema o una determinada actuación o política, lo que valora mucho es poder escuchar a las distintas posiciones y los distintos intereses legítimos que tienen relación con esa materia para, a partir de ahí, fijar su posición y desarrollar esa política. Por eso en las democracias más avanzadas, como puedan ser las anglosajonas, pues están totalmente forman parte totalmente de lo que es el sistema de desarrollo legislativo y del proceso democrático y de participación del sector civil en la elaboración de leyes y de normativas. No hay duda de que el nuevo entorno digital en el que nos movemos, de redes sociales, ha supuesto un cambio, un punto de inflexión en el tema de la participación, nunca mejor dicho, de la sociedad, de las distintas voces de la sociedad en los distintos procesos legislativos. Desde un punto de vista profesional, como profesional de esas relaciones institucionales, de esos public affairs, de ese lobby, ¿cómo se vive, cómo se conjuga más bien esta participación social que se está dando a partir en redes sociales? Hace poco se hablaba del efecto Facebook, de esas manifestaciones, Egipto, Túnez son algunos ejemplos, y a la vez el tema profesional, ¿no?, de llevar eso con una profesionalidad por los cauces establecidos. Sí, efectivamente, las redes sociales pues son, digamos, un avance o, digamos, un cambio en lo que pueda ser
el traslado, el proceso habitual de traslado de los intereses de la sociedad civil a los representantes políticos, y lo que también permite posiblemente al legislador y a las administraciones públicas es conocer muy de primera mano cuál es digamos, la sensibilidad de la sociedad civil sobre determinados asuntos o sobre determinados temas, ¿no? Con lo cual, pues es efectivamente un cambio tecnológico que, digamos, acerca posiblemente mucho más las instituciones a la sociedad civil, ¿no? Y bueno, pues nos parece que efectivamente contribuye a también, bueno, pues desarrollar lo que es la relación entre las instituciones y la opinión pública y la sociedad civil y los ciudadanos, ¿no? Desde el punto de vista de los public affairs, pues las herramientas de redes sociales y las oportunidades que ofrecen las redes sociales son pues muy interesantes, efectivamente, y digamos que pueden facilitar también pues digamos, el traslado de mensajes o bueno, pues digamos, la puesta en común de sensibilidades o de posiciones de distintos grupos o distintas representantes del sector privado o de organizaciones no lucrativas, ONGs u otras asociaciones, y que puedan, digamos, trasladar conjuntamente su posición a los responsables políticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, las redes sociales pues, son un instrumento nuevo y muy interesante. Dentro de ese acercamiento de las instituciones a la sociedad, incluso también a sus propios profesionales, desde Political Intelligence habéis lanzado una nueva herramienta, Políticas, que se basa precisamente en la web. ¿Cuáles son los puntos clave de esta herramienta y por qué? ¿Por qué nace Políticas en este entorno y ahora, ¿no? Políticas nace para cubrir un hueco que entendemos existe en nuestro país a la hora de proporcionar una herramienta a los responsables de empresas o de asociaciones o en general responsables de organizaciones que necesitan seguir los trabajos políticos y legislativos, las tramitaciones parlamentarias, porque son de su interés en determinadas políticas que les afectan. Entonces nace para poder acercar a esas empresas y a esas organizaciones y asociaciones al trabajo político y legislativo, ¿no? Es una herramienta nueva en España que hasta ahora no existía y que lo que permite pues, es facilitar ese trabajo de seguimiento y también de análisis por parte de los responsables de las empresas de los desarrollos que se van sucediendo y que se van produciendo a nivel normativo, legislativo, etcétera, ¿no? En este punto, los responsables de relaciones institucionales de muchas empresas son una figura quizá poco definida en algunas instituciones, se identifica con la figura de director de comunicación, en otras no, en otras pues depende directamente del Consejo de Administración, en otras está más desligado. ¿Cuál es la situación actual, ya para también un poco enmarcar y terminar el tema, de las profesionales de las relaciones institucionales de las empresas en España? Dentro de las empresas multinacionales posiblemente tienen una mayor cultura y tradición a la hora de introducir una dirección de relaciones institucionales o de government affairs dentro de su estructura. Las empresas españolas poco a poco van introduciendo esta figura y esta posición dentro de su estructura, porque es importante y poco a poco se van dando cuenta de que no es lo mismo una dirección de comunicación que una dirección jurídica que una dirección de public affairs. Al final, la responsabilidad de public affairs no es una responsabilidad en el campo de la comunicación, en el campo de la regulación, sino que es una mezcla digamos, de varias disciplinas, y por eso es importante que las empresas españolas cada vez más tengan esta figura o esta estructura dentro de su organigrama para, de esta forma, tener a responsables que puedan seguir digamos, todo lo que son estas necesidades a nivel de relaciones institucionales y de public affairs, y que al mismo tiempo también puedan apoyarse en despachos externos cuando lo consideren oportuno para reforzar esas estrategias, esa metodología y digamos, todas esas actuaciones que tenga que definir la empresa a nivel interno en este campo. Pues Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos aclarado un poquito lo que significa el lobby en España, su situación actual, y a todos ustedes, pues espero verles aquí muy pronto en PR Noticias.